5 rugbyers argentinos de entre 21 y 23 años fueron condenados el lunes a cadena perpetua por el asesinato del joven Fernando Báez Sosa. El fallo por homicidio doblemente agravado fue leído ante los condenados en la sala del tribunal en la ciudad de Dolores. Otros 3 jóvenes rugbyers fueron sentenciados a 15 años de prisión al ser considerados partícipes secundarios. Porque los 8 mataron y asesinaron a Fernando. Queríamos perpetua para Fernando, para que él pueda descansar en paz y para que pueda tener un poquito de alivio, mi prima y Silvino, porque ellos querían justicia por Fernando, porque le sacaron un pedazo de su vida. El crimen ocurrió el 18 de enero de 2020 en el balneario de Villa Gesell, 370 kilómetros al sur de Buenos Aires. Los condenados fueron expulsados de una discoteca en la cual había comenzado una pelea. En la calle, los rugbyers aislaron a Báez Sosa y lo agredieron a puños y patadas, en una paliza que le provocó la muerte por múltiples lesiones. La fiscalía había pedido prisión perpetua para los 8 acusados. El abogado de la familia de la víctima dijo el lunes que apelará en casación para lograr que todas las sentencias sean a perpetuidad. Esto era un plan, cada uno tenía su actividad. Entonces, determinar una participación secundaria va a ser seguramente lo más fácil de romper para nosotros y de alguna manera generar el equilibrio que necesita la familia de Fernando. Los 8 rugbyers detenidos el día del crimen han estado en prisión preventiva desde 2020. El caso desencadenó una serie de manifestaciones de repudio y debates sobre el consumo de alcohol por parte de los jóvenes, el racismo, la xenofobia y el clasismo. En Argentina, el rugby históricamente ha sido practicado por sectores de clase media y alta. Fernando Báez Sosa era hijo de una cuidadora de ancianos y un albañil, ambos inmigrantes paraguayos. Mr. President. Does that balloon weaken U.S.-Chinese relations? No. We've made it clear to China what we're going to do. They understand our position. We're not going to back off. We did the right thing. And there's not a question of weakening or strengthening. It's just reality. You've known about the balloon program for some time. Has it always been your view to shoot down a Chinese spy balloon, or was it only because it became public? No, it was always my position. Once it came over into the United States from Canada, I told the Defense Department I wanted to shoot it down as soon as it was appropriate. They concluded we should not shoot it down over land. It was not a serious threat, and we should wait till we got across the water. Afortunadamente está bajando la afluencia migratoria de los que van a Estados Unidos a trabajar, porque hay más oportunidades de trabajo en el país, y eso también se está viendo en otros países de Centroamérica, de Sudamérica. De manera especial ha funcionado el mecanismo que crearon para recibir a hermanos venezolanos, ecuatorianos y de otras nacionalidades en Estados Unidos. Entonces, hay una política migratoria, hay una opción, hay una alternativa que no existía antes. De todas maneras, debemos de prepararnos porque vienen las campañas en Estados Unidos y el tema migratorio, la frontera, va a ser o van a querer que sea un tema de debate entre republicanos y demócratas. Vuelve otra vez el muro y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que estar nada más pendientes porque se alborotan cuando hay campaña.
no solo en Estados Unidos, en cualquier país, en vísperas de las elecciones, empiezan a envolverse en las banderas, ¿no?, de los países y se vuelven muy patriotas, nacionalistas. El presidente Joe Biden respondió el lunes a las críticas, principalmente de los republicanos, quienes consideran que su gobierno tardó demasiado en derribar el globo chino que sobrevoló territorio estadounidense. Oh, no, siempre fue mi posición. Una vez que llegó a Estados Unidos desde Canadá, le dije al Departamento de Defensa que lo derribara tan pronto como fuera apropiado. Concluyeron que no deberíamos derribarlo sobre tierra. No era una amenaza seria y debíamos esperar hasta que cruzara al agua. ¿Esto cambia su discurso de mañana por la noche, señor? No. ¿Por qué los chinos cometerían un acto tan descarado de hacer flotar un globo por todo el territorio continental de Estados Unidos? Son el gobierno chino. Biden se prepara para ofrecer el martes su discurso sobre el Estado de la Unión y, según expertos, anunciará pronto su candidatura a la reelección en 2024. En tanto, el Consejo de Seguridad estadounidense informó que ya se recuperaron los primeros restos del globo derribado y que no hay intenciones de devolverlos a autoridades chinas, aunque ambos gobiernos ya se han mantenido en contacto. Estamos enfocados en coordinarnos de cerca con nuestros aliados y socios, compartir información, comparar notas, asegurarnos de que entiendan la información que tenemos en nuestro poder, que entiendan la base de nuestras acciones y que entiendan la naturaleza descarada de esto, violación de nuestra soberanía, violaciones de la soberanía que no son exclusivas de nosotros, que han tenido lugar en países y regiones de todo el mundo. Según las autoridades, las condiciones meteorológicas frente a la costa de Carolina del Sur no han permitido emprender operaciones submarinas para recuperar más fragmentos del globo, que tenía 60 metros de altura y 1 tonelada de peso. China asegura que era un globo de observación meteorológica errante sin propósito militar, pero Estados Unidos lo calificó como un vehículo de espionaje a gran altura. El objetivo del referéndum del pasado domingo siempre fue escucharlos, sea cual sea su pronunciamiento. En esa manifestación, en ese acto de expresión popular, anidan las respuestas y soluciones a los principales problemas que nuestro país atraviesa. No tengo ninguna duda de eso. Tenemos la certeza de que, más allá de los resultados de la consulta popular, la gran mayoría de ustedes desea y anhela un país mejor. Binada 5 katlı bina yıkıldı. Orada da ikisi çocuk 3 gün için yaşadı. Şu an deprem meydana geliyor. Şu an gördüğünüz gibi deprem. Furkan orayı çek, orayı. Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? Deprem meydana geldi. Evet. Evet, binalar yıkıldı burada. Binalar yıkıldı burada. Şu an 2 binanın yıkıldığını görebiliyoruz. Şu an devam ediyor.
depremin sürdüğünü söyleyebiliriz. Evet, enkaz kurtarmaya çalışan vatandaşlar da deprem nedeniyle etkilendi. Yanda bulunan bir binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım diğer tarafı da göstersin. Diğer tarafta da... Esta recién nacida es la única integrante de su familia que sobrevivió al terremoto en la ciudad siria de Yandires. Su padre, su madre, sus 3 hermanas, su hermano y su tía, todos fallecieron al derrumbarse el edificio de 4 plantas en el que vivían. Con sus pocos medios, los rescatistas tardaron horas en poder retirar los escombros para extraer los cuerpos. Encontramos los cuerpos de los padres uno al lado del otro. Oímos un sonido mientras excavábamos. Antes no oíamos ningún sonido, pero cuando cavamos más lo oímos. Cavamos y limpiamos y encontramos a la bebé todavía atada por el cordón umbilical. Así que se lo cortamos y se la dimos a mi primo y él la llevó a un hospital de Afrin. Los médicos que la atendieron estiman que nació probablemente 7 horas después del sismo, con un peso de más de 3 kilos. Fue puesta en una incubadora y se le administraron vitaminas. Recibimos a la bebé ayer a las 15 horas, con hematomas y abrasiones por todo el cuerpo. Estuvo expuesta a un frío intenso. Calentamos a la niña y le dimos calcio y una solución azucarada. Su estado es ahora estable, gracias a Dios. La familia había huido de la región inestable de Deir ez-Zor, más al este, creyendo que estarían seguros en Yandires, una localidad controlada por las fuerzas turcas y los grupos rebeldes proturcos desde 2018. Medio centenar de viviendas se derrumbaron en esta ciudad relativamente cercana al epicentro del sismo en Turquía. El terremoto ha causado más de 5.000 muertos en Turquía y Siria, según los últimos balances, que no dejan de aumentar. Una lucha contra el reloj y el frío. Los equipos de rescate en Turquía y el norte de Siria buscaban el martes sobrevivientes entre los escombros, un día después de un violento sismo que ya deja más de 5.000 muertos. Mientras comienza a llegar la ayuda internacional, los balances a un lado y otro de la frontera no dejan de aumentar, y teniendo en cuenta la magnitud de la destrucción, pueden seguir la misma tendencia. Solo en Turquía, las autoridades contabilizaron casi 5.000 inmuebles derrumbados. Además, la caída radical de las temperaturas conlleva un riesgo suplementario de hipotermia para los heridos y las personas atrapadas entre los escombros. Lo que más necesita la gente son servicios sanitarios. El 70% de los edificios se han convertido en ruinas. Todos son ruinas aquí. En base a los mapas de la zona afectada, una responsable de la Organización Mundial de la Salud indicó que 23 millones de personas están expuestas a las consecuencias del terremoto, incluyendo 5 millones de personas vulnerables. La OMS estimó el lunes, cuando el cómputo de muertos se situaba en unas 2.600 personas, que el balance podría ser 8 veces más elevado. Perdí a mis hijos, mi casa y a mi marido. Ahora vivo en una escuela, no nos queda nada. ¿Cómo puedo tener apetito cuando mis hijos están hambrientos bajo los escombros? Tienen hambre ahora. Durante el lunes se registraron hasta 185 réplicas, además de las 2 sacudidas principales. Una de 7,8 en medio de la madrugada y la otra de magnitud 7,5 al mediodía. Las réplicas continuaron durante la madrugada del martes y la más fuerte fue de magnitud 5,5. Nueva jornada de protestas en Francia contra el proyecto de reforma a las pensiones del presidente Emmanuel Macron. Las movilizaciones tuvieron una menor convocatoria que la semana pasada y en su mayoría se desarrollaron de manera pacífica, pero al final del día se registraron algunos choques entre policías y manifestantes en París. Los sindicatos convocaron a otra gran manifestación para el sábado con el objetivo de aumentar la presión sobre el Parlamento,
que tiene de plazo hasta marzo para pronunciarse sobre la reforma. El gobierno está acorralado, le faltan argumentos, trata de provocar miedo. Nosotros tenemos argumentos bien construidos, con propuestas concretas que garantizan que nada justifica retrasar la edad de jubilación ni extender los periodos de contribuciones. Según sondeos, 2 de cada 3 franceses se oponen al retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y al aumento para 2027 de 42 a 43 años del tiempo de cotización necesario para cobrar una pensión completa, como propone el gobierno. Venimos de vivir el COVID, donde todo el mundo se cuestionó el sentido de la vida, sus prioridades. Pienso que todos vimos que el trabajo no es lo más importante en la vida, es la salud, divertirse con los seres queridos. Cuando pasamos nuestros días en el trabajo no podemos decir que disfrutamos la vida, así que en un momento tiene que parar. Trabajamos, hacemos que funcione la economía, pero en un momento tenemos que vivir plenamente nuestra vida y tomar decisiones. A los 64 años es demasiado. Pese al fuerte rechazo, el gobierno mantiene su propuesta, que presenta como una estrategia para evitar un déficit de unos 14.600 millones de dólares en la caja de pensiones para 2030 y acercarse a la edad de jubilación de otros países europeos. Nueva jornada de protestas en Francia contra el proyecto de reforma a las pensiones del presidente Emmanuel Macron. Las movilizaciones tuvieron una menor convocatoria que la semana pasada y en su mayoría se desarrollaron de manera pacífica, pero al final del día se registraron algunos choques entre policías y manifestantes en París. Los sindicatos convocaron a otra gran manifestación para el sábado con el objetivo de aumentar la presión sobre el Parlamento, que tiene de plazo hasta marzo para pronunciarse sobre la reforma. El gobierno está acorralado, le faltan argumentos, trata de provocar miedo. Nosotros tenemos argumentos bien construidos, con propuestas concretas que garantizan que nada justifica retrasar la edad de jubilación ni extender los periodos de contribuciones. Según sondeos, 2 de cada 3 franceses se oponen al retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y al aumento para 2027 de 42 a 43 años del tiempo de cotización necesario para cobrar una pensión completa, como propone el gobierno. Venimos de vivir el COVID, donde todo el mundo se cuestionó el sentido de la vida, sus prioridades. Pienso que todos vimos que el trabajo no es lo más importante en la vida, es la salud, divertirse con los seres queridos. Cuando pasamos nuestros días en el trabajo no podemos decir que disfrutamos la vida, así que en un momento tiene que parar. Trabajamos, hacemos que funcione la economía, pero en un momento tenemos que vivir plenamente nuestra vida y tomar decisiones. A los 64 años es demasiado. Pese al fuerte rechazo, el gobierno mantiene su propuesta, que presenta como una estrategia para evitar un déficit de unos 14.600 millones de dólares en la caja de pensiones para 2030 y acercarse a la edad de jubilación de otros países europeos. Ayuda humanitaria, pero hoy quisimos sobrevolar la zona para ver la magnitud del daño ocasionado, sobre todo en la zona donde están instaladas estas mineras. Trabajos de remoción de escombros en el sur de Perú tras los deslaves que golpearon la región de Arequipa. Al menos 15 personas murieron y miles quedaron damnificadas, según un saldo preliminar de las autoridades locales, que temen que los fallecidos sean decenas. La presidenta peruana Dina Boluarte sobrevoló el martes la zona, que alberga explotaciones mineras artesanales donde trabajadores podrían haber quedado sepultados por los aludes registrados desde el domingo pasado. Inmediatamente nos hemos movilizado, una respuesta rápida desde el día de ayer. Está llegando la ayuda humanitaria, pero hoy quisimos sobrevolar la zona para ver la magnitud del daño ocasionado, sobre todo en la zona donde están instaladas estas mineras. El gobierno nacional inició el martes el envío de 61 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados. También no tenemos ni un plástico, ni un agua, absolutamente nada. ¿No? Estoy esperando al menos hacer algo, pero no se puede porque no puedo entrar a mi casa.
Los deslaves dañaron más de 300 viviendas y destruyeron otras 10. Además, afectaron un establecimiento de salud y 3 caminos rurales, según datos del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Dinero a cambio de pistolas y fusiles. Ese fue el ofrecimiento hecho por el gobierno de Colombia y los alcaldes de las principales ciudades del país para combatir delitos callejeros. Es una campaña de desarme. La idea es desarmar a los colombianos y tener una estrategia conjunta que nos permita, incluso, como lo señalamos ya en la ley de orden público, ministro, señalar campañas en las que hagamos ofertas, incluso si es necesario, de pago para recibir la entrega de ellas. El ministro no precisó detalles de la implementación de esta política. Según la organización Small Arms Survey, en 2017 había casi 5 millones de armas de fuego en manos de civiles en Colombia y más de 4 millones serían ilegales. Las autoridades no tienen cifras sobre la cantidad de armamento que circula en el extendido mercado negro. El anuncio se dio al término de un consejo de seguridad con funcionarios del gobierno, altos mandos militares y los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena en la sede presidencial. La alcaldesa de Bogotá también sugirió implantar más reformas para fortalecer la infraestructura de seguridad y justicia en las urbes azotadas por la delincuencia. También necesitamos hacer, no cárceles propiamente dichos, pero sí centros transitorios de detención para ese atracador, para ese ladrón, para ese extorsionador. Bajo la denominada Ley de Paz Total, el presidente Gustavo Petro pretende desarticular bandas criminales, también negociar la paz con guerrillas, narcotraficantes y grupos de origen paramilitar que mantienen el conflicto interno en el país. Esta es la primera base subterránea de Irán para aviones caza. El ejército iraní la dio a conocer el martes y explicó que tiene la capacidad de resistir a posibles bombardeos estadounidenses. La agencia oficial IRNA y otros medios difundieron imágenes y videos del lugar, en las que se ve al jefe del Estado Mayor, el general Mohammad Bagheri, y el comandante del ejército Abdorrahim Musavi. IRNA afirmó que la base Eagle 44 del Ejército del Aire tiene la capacidad de albergar todos los modelos de aviones caza y de bombarderos, así como drones. Precisó que es una de las numerosas bases aéreas tácticas subterráneas construidas en distintas regiones del país a lo largo de los últimos años. No se dio ninguna indicación sobre la localización del lugar, pero la televisión estatal informó que se encontraba a varios cientos de metros de profundidad en las montañas para poder resistir a las bombas de Estados Unidos. Los incendios forestales que golpean el centro de Chile amenazan con propagarse a otras regiones. Las autoridades declararon la alerta roja en sectores de la sureña región de Los Ríos. También temen que nuevos focos se inicien en O'Higgins y en la región metropolitana de Santiago, a raíz de una nueva ola de calor extremo con temperaturas que superarán los 37 grados hasta el próximo viernes, según pronósticos. De momento se mantienen más de 300 focos activos, 80 de los cuales están siendo combatidos. En el frente de batalla contra el fuego están los brigadistas de la Corporación Nacional Forestal CONAF y de las compañías forestales, además de 3.400 bomberos de la zona y llegados de otras regiones como refuerzos. A diferencia de los brigadistas, los bomberos en Chile son completamente voluntarios y no reciben un sueldo por su trabajo en las emergencias. Nuestro trabajo tiene que ser lo más controlado y lo más profesional posible, ¿ya? Pero lo más dramático, creo yo, es poder ver la situación de la gente que está quedando sin sus hogares, sin su familia, sin sus animales, ¿ya? Y totalmente desabastecido. Estos bomberos trabajan en los incendios en su tiempo libre o con el permiso de sus empleadores. Ha sido doloroso porque la verdad nosotros nos preparamos técnicamente para controlar emergencias, pero hay muchas cosas que nosotros no estamos preparados, como por ejemplo emocionalmente ver la desesperación de la gente.
Al menos 26 personas perdieron la vida y cerca de 2.000 resultaron heridas por los incendios en las regiones de Biobío, Maule y Ñuble. En tanto, las llamas han consumido más de 280.000 hectáreas y arrasado 1.150 viviendas, según el recuento del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED. We're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years, we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty. And yes, there were times when Democrats went alone. But time and again, Democrats and Republicans came together to defend a stronger and safer Europe. You came together to pass once in a generation infrastructure law, building bridges connecting our nation and our people. We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people. Tonight, we're once again joined by Ukrainian's ambassador to the United States. She represents not just her nation, but the courage of her people. Our ambassador is here, we're united in our support of your country. Will you stand so we can all take a look at you? Thank you. Because we're going to stand with you as long as it takes. La ofensiva rusa en el este de Ucrania avanza con éxito. Eso aseguró el martes su ministro de Defensa en un momento en el que Kiev espera un ataque ruso de gran envergadura, coincidiendo con el primer aniversario del inicio de la guerra, el 24 de febrero. Estados Unidos y sus aliados intentan alargar el conflicto todo lo posible. Para ello han empezado a suministrar armas pesadas ofensivas y a pedir abiertamente a Ucrania que se apodere de nuestros territorios. Tales pasos están prácticamente atrayendo a los países de la OTAN al conflicto y podrían hacer que se intensificara de forma impredecible. Tras el embate inicial, las tropas rusas fracasaron en su intento de tomar la capital ucraniana, Kiev, y unos meses después se replegaron quedándose en el este y en el sur del país. Pero desde enero el ejército ruso, apoyado por el grupo paramilitar Wagner y reforzado por la movilización de civiles, volvió a pasar a la ofensiva, especialmente en la región oriental del Donbass, que forma parte de los territorios que Moscú reivindica como regiones anexadas. El fin de semana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció que la situación se complicaba en todo el frente y particularmente en Bakhmut. La toma de esta ciudad de la región del Donetsk abriría el camino para una ofensiva a Kramatorsk, la principal ciudad bajo el control de Kiev de la cuenca minera del Donbass. Unos 150 kilómetros al sur, Moscú también pasó a la ofensiva en las últimas semanas en Vuhledar, nudo ferroviario que conecta el sur y el este de Ucrania. En el norte del Donbass, los rusos también están presionando al adversario en zonas que Ucrania logró recuperar en septiembre. Ellos tienen tanques, vehículos blindados de transporte de tropas y cohetes Grads, todo lo que uno pueda pensar. Nosotros tenemos equipamiento, pero no tenemos con qué disparar y no tenemos munición suficiente. Estadounidenses y europeos decidieron enviar tanques al ejército ucraniano para que pueda oponerse mejor a una ofensiva rusa o lanzar una propia. Pero los envíos siguen estando por debajo de las expectativas de Ucrania y los occidentales mantienen una negativa sobre la entrega de aviones. Microsoft integrará las capacidades de inteligencia artificial basadas en el lenguaje en su buscador Bing. La compañía hizo el esperado anuncio el martes en una rueda de prensa cuyo tema se mantuvo en secreto hasta el último minuto.
En el centro de esta nueva experiencia de copiloto se encuentra un motor de búsqueda Bing completamente nuevo y un navegador web Edge, y hará 4 cosas por ustedes. Primero, es una búsqueda, es la búsqueda que conocen y aman, pero es mejor. El anuncio de Microsoft se esperaba desde el año pasado, cuando el éxito de ChatGPT impuso la llamada inteligencia artificial generativa como tendencia fundamental. Medi mostró cómo la nueva tecnología dará respuestas directas a las preguntas de los internautas en lugar de enlaces que remiten a otras páginas de la web. Los usuarios pueden hablar directamente con el robot conversacional ChatGPT desarrollado por OpenAI, capaz de generar todo tipo de textos a pedido de los usuarios. Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, predijo lo que llamó una nueva era para las búsquedas en Internet. Es un momento emocionante en tecnología. Los contornos generales de esta próxima plataforma se vuelven más y más claros cada día. Los avances, lo que es posible, eso es lo que obviamente nos emociona en nuestra industria. Microsoft invirtió $1.000 millones en OpenAI en 2019 y acaba de cerrar un nuevo acuerdo multimillonario con la startup con sede en California, fundada en 2015. La empresa era conocida por 2 tipos de software de creación automatizada, DALL-E para la generación de imágenes y GPT-3 para la generación de textos. La estrategia apunta directamente a su rival Google, que desde hace 2 décadas domina el 84% del mercado de las búsquedas online. Bing tiene solo el 9% del mercado, aunque en solo un año ha erosionado un 2% de la supremacía del gigante de la industria. Google se adelantó el lunes al anuncio de Microsoft y dijo que estaba a punto de ofrecer su propia versión de ChatGPT, un bot llamado Bart que también proporcionaría respuestas casi inmediatas a pedido. Manifestantes intentaron irrumpir en el Congreso de Colombia. Unas 500 personas pertenecientes a un sindicato de profesores trataron de ingresar a las instalaciones sin éxito para exigir mejoras en el sistema de salud. Mejor atención, que las citas médicas no las den a tiempo, que las cirugías de alta complejidad también no las atiendan a tiempo. La protesta se calmó rápidamente y tomó un aire festivo con música y cánticos. Los manifestantes, que dijeron llegar a la capital desde el departamento de Cauca, negaron haber intentado ingresar al inmueble y denominaron la acción como una ocupación pacífica del espacio que pretenden extender durante varios días. Hemos venido a Bogotá porque nos obligó las circunstancias del incumplimiento de los acuerdos pactados en diferentes gobiernos desde 2016. Más temprano, los manifestantes habían llegado hasta el último filtro de seguridad, algunos con palos, pero fueron detenidos por policías y miembros del escuadrón antimotines. Al caer la noche, decenas se preparaban para dormir en carpas instaladas entre las columnas de la fachada del edificio. El martes, el Congreso sesionó de manera extraordinaria para discutir las reformas que impulsa el gobierno de Gustavo Petro. Una de ellas, criticada fuertemente por la oposición, pretende reducir la participación privada en los servicios de salud. El viernes, Petro llamó a los colombianos a salir a las plazas públicas el 14 de febrero para apoyar la aprobación de sus propuestas. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Milagrosos rescates en Siria y Turquía tras el sismo de lunes. Los equipos de emergencia seguían encontrando a supervivientes atrapados en los escombros que dejó el terremoto de magnitud 7,8. Pero al mismo tiempo el balance de muertos seguía creciendo y ya supera los 15,000 en ambos países. A medida que pasan las horas también crece la frustración y el enfado por la escasa ayuda que llega a algunas áreas situadas en zona de difícil acceso o afectadas por los conflictos de la zona. En Siria, algunas regiones controladas por los rebeldes están aisladas del gobierno y dependen de los esfuerzos de los Cascos Blancos, un grupo de voluntarios de protección civil. Además, el sismo destruyó el paso fronterizo de Bab al-Awa,
por donde pasa casi toda la ayuda humanitaria desde Turquía hacia la zona rebelde siria, según la ONU, que pidió dejar a un lado la política. Mi llamado es que no tenemos tiempo para hablar de política o negociar. Necesitamos un acceso abierto y tener todo el apoyo para llevar ayuda al noroeste también. El Papa Francisco hizo un llamado similar para brindar el apoyo necesario. Decenas de países ya han enviado suministros y equipos de rescatistas a Turquía, pero en el caso de Siria, varios gobiernos occidentales mantienen sanciones sobre el régimen de Bashar al-Assad. Con conmozione prego per loro. Con conmoción rezo por ellos y expreso mi cercanía con estos pueblos, con las familias de las víctimas y todos aquellos que sufren por esta devastadora calamidad. Agradezco a quienes trabajan para llevar socorro y animo a todos a solidarizarse con estos territorios, en parte ya martirizados por una larga guerra. In parte già martoriati da una lunga guerra. Por ahora, Siria cuenta principalmente con la ayuda de su aliado Rusia. La Unión Europea anunció una conferencia de donantes a principios de marzo en Bruselas. En su segundo viaje internacional desde el inicio de la invasión rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Francia el miércoles. Procedente de Gran Bretaña, llegó a París para reunirse en una cena de trabajo con su homólogo francés Emmanuel Macron y con el jefe de gobierno alemán Olaf Scholz. Zelensky reiteró la petición a sus aliados para proporcionarle aviones de combate y armamento pesado. Mientras más pronto Ucrania obtenga armamento de largo alcance y nuestros pilotos tengan aviones, esta agresión rusa terminará y podremos volver a la paz en Europa. І тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі впевнений мир. De su lado, Macron dijo a Zelensky que Francia está decidida a ayudar a Ucrania y seguir entregando armas. El crimen de agresión no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia, menos aún si es cometido por una potencia como Rusia. Por eso apoyamos firmemente a Ucrania y estamos decididos a ayudar a Ucrania a la victoria y al restablecimiento de sus derechos legítimos. Scholz aseguró que los aliados apoyarán a Ucrania el tiempo que sea necesario. Desde el comienzo de esta terrible guerra, Europa y nuestros amigos transatlánticos no solo han estado del lado de Ucrania, sino que junto con nuestros socios también hemos brindado a Ucrania apoyo financiero, humanitario y armamentístico masivo, artillería pesada, defensa aérea y más recientemente la entrega de tanques de batalla. Y continuaremos haciéndolo durante el tiempo que sea necesario. Alemania accedió recientemente al envío de carros de combate y el martes anunció junto a Holanda y Dinamarca que entregarán al menos 100 tanques Leopard 1A5 en los próximos meses. El jueves, Zelensky estará en Bruselas para una cumbre de la Unión Europea. Expertos coinciden en que Rusia prepara una ofensiva de gran envergadura en el corto plazo con el objetivo de conquistar la totalidad del Donbass que ahora ocupa parcialmente. Francia y Brasil vuelven a estrechar lazos. La canciller francesa Catherine Colonna sostuvo el miércoles una jornada de encuentros en Brasilia para relanzar las relaciones bilaterales tras la vuelta de Luis Inácio Lula da Silva al poder. La diplomática francesa se reunió con su homólogo Mauro Vieira y la titular del Medio Ambiente Marina Silva. Esperamos que nuestro encuentro marque el inicio de un relanzamiento de esta alianza política especial que nos vincula con Brasil desde hace 15 años, pero que vamos a actualizar, fortalecer y darle una nueva ambición. La temática medioambiental fue uno de los ejes de las reuniones. Francia dijo estar estudiando la posibilidad de una contribución al Fondo Amazonía de Brasil destinado a financiar proyectos de preservación en la región, siguiendo los anuncios de reactivación de Noruega y Alemania.
Esperamos que se reactive por completo, que pueda ser utilizado para financiar proyectos importantes para el desarrollo sostenible de la Amazonía. Para o desenvolvimento sustentável da Amazônia evidentemente. Y por supuesto, Francia es muy bienvenida en cualquier tipo de colaboración o cooperación y también con la participación en el Fondo Amazonía. Participação no Fundo Amazônia. Sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, la canciller defendió la importancia de su cierre. Colonna también fue recibida en el Palacio de Planalto por Lula. Las relaciones políticas entre Brasil y Francia se deterioraron durante el gobierno de Jair Bolsonaro, especialmente en 2019, cuando el mandatario y 2 de sus ministros insultaron a su homólogo Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, luego de recibir críticas por los descontrolados incendios en la Amazonía. President of Ukraine, Good afternoon, Your Majesty. Good to see you. And to be able to welcome you here on this occasion. Thank you so much. Great honor to be here. Thank you. Did you find time for me? Well, we've all been worried about you and thinking about your country for so long. I can't tell you. Thank you so much. Anyway, I hear you had to address both houses of Parliament just now, so. Yeah, well, they are so big support. Thank you so much. Wonderful. I'm so glad. Anyway, come and have a seat here. Но сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят. Всего доброго. Но и из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор, это их решение. Наверное, кто-то думал, что у нас сразу все это рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит. Ничего не рухнуло, не разваливается. Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу и весьма успешно. De nuevo sin hogar. Así quedaron los refugiados sirios en Turquía, cuyas casas están dañadas tras el sismo de 7,8 en la ciudad de Diyarbakir. Se refugian en la gran mezquita de la ciudad, que acoge a cientos de personas, quienes de un momento a otro perdieron su casa. Los sirios que huyeron de la guerra en su país quedaron de nuevo a la deriva. Este hombre de 42 años que salió de Siria con su familia pasó 7 años construyendo su nuevo hogar en la ciudad multiétnica de Diyarbakir. El terremoto es peor que la guerra porque vino de repente, estábamos durmiendo y sucedió de repente. Mientras que cuando hay una guerra lo sabes de antemano. Te escondes en sótanos, montañas o desiertos. El terremoto nos sorprendió. No podíamos correr ni hacer nada, simplemente salimos. Casi 4 millones de sirios huyeron de la guerra en su país y parte de ellos buscaron seguridad en el sureste de Turquía. Su vida estaba volviendo a la normalidad, pero ahora ya no queda nada. Nos sentimos muy mal. Ya sabes, escapamos de la muerte en Siria, vinimos a Turquía y ahora hay un terremoto. La gente tiene miedo, son especialmente los niños los que tienen miedo. El sismo mató a miles de personas mientras dormían. Muchas quedaron atrapadas bajo los escombros, en medio de un frío glacial. Otras murieron en las réplicas que sacudieron Turquía y partes de la vecina Siria. El balance de muertos en ambos países superó los 12.000 el miércoles. Cristian, Cruzar la frontera altiplánica entre Perú y Bolivia no es fácil para los migrantes que se aventuran a hacerlo a pie. Muchos sufren el mal de altura, en esta zona a 3.800 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas extremas entre los 3 y los 14 grados Celsius. Y en las últimas semanas se suma que los manifestantes aymaras que exigen la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte y elecciones anticipadas mantienen bloqueado el puente fronterizo de Desaguadero. Horrible. ¿Horrible? Sí, no te dan paso, te quitan la plata en cada frontera que te para, sí. No te permiten la ayuda. Aquí donde está he pedido ayuda 10 veces para poder pasar el bolso y no me dejaron. ¿No dejaron pasar? Nada. Los migrantes son principalmente haitianos que dejaron Chile con rumbo a Estados Unidos y venezolanos que bajan hacia Chile o Argentina, pasando por Bolivia.
Debido a los bloqueos, la zona, además, padece falta de combustible y de algunos víveres en las últimas semanas. Y los migrantes acusan a la policía de pedir sobornos para dejarles cruzar. Como estamos en una anarquía, o sea, el alcalde no puede hacer nada, porque los piquetes, la gente del entorno que bloquea las carreteras no lo obedece. A la policía, no hay policía, no hay fiscales, toda la situación de los haitianos fue terrible, ¿no? Encima, como te dije, las mafias les cobran $200 para pasarlos, ¿no? En el Centro de Salud de Desaguadero, lamentan la muerte de 7 migrantes haitianos en las últimas semanas, tal como confirmó el sábado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. El médico José Alberto Capaquira afirma que entre enero y la primera semana de febrero han tenido unos 20 haitianos hospitalizados, la mayoría porque su organismo no pudo adaptarse a la falta de oxígeno de las alturas. Que ha colapsado el centro de salud. Claro. Hemos tenido bastantes pacientes, más o menos ha tenido unos 20 haitianos, y que dentro de ellos se han recuperado y otros que lamentablemente han fallecido. Incluso muchos camioneros familiarizados con la ruta, el clima y la altura han enfermado tras pasar días varados por los piquetes. Hay algunos compañeros que se encuentran ya mal de salud por las inclemencias del tiempo, ¿no? La lluvia y el frío, y justamente ya están medio mal. Los campesinos que mantienen los bloqueos no ceden ante la presión y mantienen las barricadas. País pionero en los derechos LGBTQ, Suecia está revisando sus políticas cuando se trata de adolescentes trans. La cirugía para reducir el tejido mamario fue prohibida en diciembre para menores de 18 años, quienes además ya no tendrán acceso a tratamientos hormonales siguiendo las recomendaciones del Servicio de Salud Pública. La periodista Carolina Jamesby dividió opiniones cuando produjo un documental que contaba la historia de una adolescente que desarrolló osteoporosis después de tomar bloqueadores de la pubertad. And I think the knowledge of young people, teenagers, Creo que el conocimiento de jóvenes adolescentes siendo perjudicados por estos tratamientos hizo que Social Styrelsen, la Junta Nacional de Salud y Bienestar de Suecia, reajustara sus protocolos previos y las recomendaciones previas de tratamientos para darse cuenta de que estaban dañando a este grupo muy vulnerable de pacientes. Okay, so now we are harming this very, very vulnerable group of patients. La autoridad sanitaria de Suecia dice que se sabe poco sobre los efectos de estos medicamentos a largo plazo. También apunta a un aumento inexplicable de los diagnósticos de disforia de género, donde las personas sostienen que el género que se les asignó al nacer no es con el que se identifican. Este tipo de diagnósticos aumentó entre 2008 y 2018 en un 1.500% para adolescentes a quienes se les asignó el sexo femenino al nacer. Teníamos un protocolo establecido que fue diseñado para casos muy raros y extremos y de repente la demanda explotó. Así que continuamos usando ese protocolo y tal vez no deberíamos haber hecho eso. Pero no seré yo quien critique a los médicos por hacer eso porque era difícil. Quieres ayudar a estos pacientes y teníamos un protocolo establecido. Antonia Lindholm comenzó su transición siendo adolescente en Suecia, recibiendo tratamiento desde los 14 años. Ella piensa que los casos de disforia de género han aumentado porque la sociedad está más abierta a las personas trans y le preocupan aquellos que ya no tienen acceso a tratamientos hormonales. Hormones save lots of people. Las hormonas salvan a mucha gente, y sí, me siento molesta, porque si saliera del closet y tuviera 13 años en este momento, no tendría ninguna oportunidad. 13 right now, then I wouldn't have a chance. A medida que se revisan las políticas, el representante de la juventud LGBTQ, Elias Fechlander, dice que el sistema de salud debe ayudar mejor a los adolescentes trans cuando buscan atención. Es responsabilidad del profesional de la salud informar a los pacientes sobre los riesgos y, en caso de que sea menor de edad, informar a los tutores sobre el riesgo y hacer una evaluación de necesidades versus riesgos de toda la atención médica. Si bien el tratamiento hormonal para adolescentes está siendo objeto de debate público en Suecia,
El país nórdico no es el único que está repensando sus reglas. La vecina Finlandia comenzó a limitar el acceso al tratamiento para adolescentes en 2020 y Francia ha pedido mucha cautela en el uso de tratamientos hormonales en jóvenes. Una de las incautaciones de droga más importantes en la historia de Nueva Zelanda. La policía informó el miércoles que confiscó 3,2 toneladas de cocaína que estaba flotando en el Océano Pacífico y aseguró que esa cantidad bastaría para satisfacer la demanda de esa droga en el país durante 30 años. Las autoridades creen que la cocaína, enganchada a una red y cubierta de corchos amarillos, fue colocada en un punto de tránsito flotante del Océano Pacífico. Los traficantes deberían haberla recuperado de camino a Australia, donde habría bastado para alimentar el mercado durante un año. Un barco de la Marina interceptó el paquete que iba a la deriva a cientos de kilómetros al noroeste de Nueva Zelanda, gracias a las informaciones de la red de colaboración en inteligencia Five Eyes, que el país integra junto a Australia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Con todo, las autoridades indicaron que era demasiado pronto para determinar el lugar de procedencia de la droga. Собственно, не что иное, как растущая вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Это постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины. Принципиально эти действия стран не изменят исход этого конфликта и не изменят траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции.